Buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo importar mapas de Google en Blender con la geometría 3D esta que tiene Google. Lo necesitaba hacer para un proyecto, así que estuve buscando. Encontré varios videos de distintas formas, pero esta me pareció la más sencilla. Y nada, como no vi muchos videos recientes y menos en español, les voy a traer cómo se hace esto. Lo primero que voy a aclarar es que es totalmente gratis, pero necesitan una tarjeta de crédito o débito para registrarse en los servicios estos de Google. Es Google, es totalmente seguro, no les cobran nada, ya lo probé. Pero bueno, quería aclararlo antes de empezar por si es un impedimento hacia alguno de ustedes. Bien, lo primero que van a hacer es descargarse el add-on, que es este que se llama Blossom for Blender. También es gratis. Les dejo todos los links en la descripción, no solo de los add-ons y todo, sino un script que vamos a usar más adelante y los videos de donde saqué toda esta información. Para descargarse el add-on, acá le ponen el precio que ustedes quieran. Si no quieren pagar, ponen 0, le dan a comprar y acá les va a preguntar si quieren agregar una... También le pueden poner 0 y lo consiguen. Acá les aparece el add-on, lo descargan y vamos a Blender. No lo probé en versiones más antiguas, pero en la última, en la 4.4.3 funciona. Creo que en el video decía que funciona de la 4 para arriba, pero bueno, si lo prueban con alguna más antigua me avisan. Vamos a preferencias, add-ons, tocamos la flechita esta y le vamos a instalar desde el disco. Acá en las descargas van a tener el add-on, lo tocan, le dan a instalar. Yo no le doy porque ya lo tengo. Bien, una vez instalan el add-on y escriben acá Blossom, les va a aparecer un cuadradito. Acá vamos a expandir y en estas opciones acá tenemos que elegir dónde se van a guardar los mapas, porque es como que se guardan automáticamente. Así que buscan una carpeta donde quieran guardarlo. Y acá en Google 3D Tiles Key vamos a tener que poner un código que se consigue de la siguiente forma. Van a entrar a esta página que les dejo otra vez el link en la descripción. Le vamos a dar a empezar. Acá te va a llevar a que inicies sesión con tu cuenta de Google. Cuando entren les va a decir algo como esto. Eligen su país, aceptan las condiciones del servicio, continuamos acá. Y acá les hacen una serie de preguntas que tienen que poner lo que pongo yo. Educación, visualizar datos en un mapa. Esto no sé si es totalmente necesario, pero por si las dudas, pónganlo como lo pongo yo. Sin código y otro. Enviamos y le damos finalizar la configuración de tu cuenta acá. Y acá es cuando les va a pedir una tarjeta de crédito. Acá les va a pedir su dirección, sus datos, forma de pago. Lo van a llenar y cliquean en comenzar gratis. Yo no lo hago porque ya lo tengo con otra cuenta. Pero bueno, básicamente siguen los pasos. Bueno, una vez ponen la información de su tarjeta, le van a dar a completar y les va a mostrar el código que tienen que poner acá. Simplemente lo copian y lo pegan ahí. Si se saltearon esa página, no importa, van acá a la izquierda, van a APIs y servicios y tocan donde dice credenciales. Acá en esta listita van al final y dice mostrar clave. Tocan ahí y les va a salir un código. Yo lo escondo por si las dudas, pero lo copian y lo pegan acá. Y ahí ya estaría. Lo último que tienen que hacer es ir acá arriba también en API Servicios, Biblioteca. Y acá van a buscar, pueden buscar a mano, pero es más fácil escribir acá Tiles. Le dan a Enter. Y este cosito que dice Map Tiles API les va a decir habilitar. A mí me dice administrar porque ya la tengo habilitada. Pero le dan a clic en habilitar y se habilita. Les debería quedar así. Y una vez hicieron eso, ya está, no hay que configurar más nada. Así que me voy a cerrar. Una vez hicieron esto, hay que reiniciar Blender. Así que cierran y vuelven a abrir Blender. Y por si las dudas, vayan de vuelta a preferencias y add-ons. Y chequen, porque a veces se borra el código de nuevo. Hay que pegarlo ahí. Y ahora sí, ya está todo listo. Si le damos a la N, acá en el panel de los add-ons, va a estar Blossom. Y acá es donde vamos a pegar la información del mapa y descargarla. Muy importante acá en OpenStreetMap cambiarlo por 3D Tiles, que es básicamente la fuente de Google. Después acá, esto es como la calidad en que se va a descargar. Cuanto más calidad, más detalle va a tener, por supuesto, pero va a tardar un poco más en descargarse y más pesado va a ser el modelo también. Yo para hacer una prueba le voy a dar a Buildings with More Details. Y por último, acá en
La parte de arriba le van a dar a Select y se les va a abrir una página de Google con el mapa. Acá pueden buscar lo que quieran. Por ejemplo, voy a descargar, voy a ir acá a Plaza de Mayo, le dan a Show Selection Rectangle y acá con este rectángulo eligen lo que quieren descargar. De nuevo, cuanto más elijan, más va a tardar la descarga y más pesado va a ser el modelo, así que elijan lo que ustedes quieran. Yo voy a elegir esto así, por ejemplo. Una vez que están con su selección, le van a dar acá a Copy, que se copian las coordenadas. Volvemos a Blender, le damos a Paste, Paste, y ahí van a ver que las coordenadas se movieron. Y por último le dan a Import. Acá es probablemente que se les cuelgue Blender, pero no se preocupen. Básicamente está descargando e importando el modelo. Así que nada, adelanto el video. Bueno, me tardó como 20 minutos más o menos. Y ahí ya cargó. Como ven, veo todo desde abajo. Y esto es porque se carga en la escala real. Y creo que había seleccionado casi 1 kilómetro, me parece. Sí, 1 kilómetro casi por 500. Así que si quieren la pueden achicar. Yo lo dejaría a la escala real. Depende para que lo usen. Pero bueno, voy a alejar bastante. Y si se alejan bastante puede que les pase esto. Y es porque acá en View hay que subir el límite que se ve. Lo voy a poner en 5000. Y ahí se puede ver todo. Como ven, ahí está todo lo que seleccioné. Está como separado por cuadraditos. Si tocan Tab se puede ver el mesh, que no es para nada limpia. Pero bueno, esto en todos los programas es más o menos igual. Como que no hay una forma limpia de sacar esto de Google. Pero bueno, depende para qué lo necesites. Te puede servir o no. Capaz si querés imprimirlo, capaz que tengas problemas. Podrías hacer un remesh con esta misma herramienta. Pero bueno, como yo lo voy a usar para un render, no me importa mucho la topología. Y bien, todo esto viene con material también. Si me voy al material preview, como ven, ahí está todo precioso, tal cual como se ve en Google, de hecho. Pero tiene un problema, y es que si yo voy a la vista de render y voy a poner un HDRI. Bien, como ven ahí puse un HDRI, pero no está iluminando bien. Y esto es porque todo el material, si me voy a abrir una ventanita con el Shader Editor. El material de estos se importa como una emisión. Entonces si está emitiendo no se van a proyectar sombras ni nada de eso. Y ahora lo único que habría que hacer es cambiar la emisión por un Principal BSDF y conectarle el color. El problema es que te genera miles de materiales en todo el mesh. Entonces hacer uno por uno sería una cosa de locos. Por suerte hay una persona muy inteligente que hizo un script para arreglar esto, básicamente copiando y pegando un código. Así que se abren una ventanita con la consola de Python, ok. Si nunca usaron esto, no se asusten, no pasa nada. Y en la descripción les dejo un código que tienen que copiar y pegar acá. Y también dejo el link al video de la persona que lo hizo. Lo copian, lo pegan acá con control V o clic derecho pegar. Una vez que pegan todo el código este, le van a dar a Enter y listo. Como ven ahí, ya está afectando la iluminación nuestro HDRI. Y básicamente, si ven acá en el material, lo que hizo es lo que expliqué recién. Conectar la imagen a un Principal BSDF y se le asigna por defecto un 0,5 en Metallic y Roughness. Esto creo que se puede cambiar si cambias el código, pero la verdad es que así se ve bastante bien. Hay cosas que tiene como estos errores del mesh medio que no los podemos arreglar, a menos que hagamos un remesh capaz y lo alicemos un poco esculpiendo. Pero bueno, ya es otro laburo. Pero bueno, ahí estaría el tutorial. Para renders de lejos, esto es impresionante. Como ven, se ve increíble. Obviamente si te acercas mucho no va a funcionar. Depende para qué lo usen. Y nada, eso es todo. Acá voy a jugar con la luz para ver cómo se vería Buenos Aires en un atardecer. No sé, está bueno, está muy divertido. Así que nada, espero que les haya servido. Cualquier pregunta me dejan en los comentarios. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Chau, chau.